Lo vamos a encontrar debajo del capó del Mazda RX-7, el Mazda RX-8 y por supuesto el 787, coche de carreras de la serie B. Tiene emisiones monstruosas, consume un montón de aceite, tiene mala fama en muchos casos, pero por algún motivo también es adorado por muchos otros. Estoy hablando del motor rotativo. Y hoy vamos a dar una ojeada entre los últimos caminos de ingeniería que Mazda ha anunciado, lo que indica que Mazda lo traerá de vuelta a la vida y no como se ha estado hablando en los últimos años como un simple extensor de rango para vehículos eléctricos, sino mucho más allá. Y princesa, espero esté sentado en este momento porque vamos a tener hasta 12 rotores en un mismo motor. ¡Booyakasha! Esto ya es en serio. Los motores rotativos son bastante únicos y diferentes contra el motor a pistones. Probablemente has escuchado el nombre Wankel, ¿no es así? Está asociado con los motores rotativos y te cuento por qué. Y es que el motor rotativo Wankel recibe su nombre de Felix Wankel, su inventor, que tenía solo 22 años cuando concibió por primera vez este motor. Y para sus 27 años ya había registrado su primera patente. Esto en 1929. La visión de Felix era crear un motor que sea liviano, eficiente, barato y fácil de reparar. Y es así como durante la década de los 50 se dedicó únicamente a desarrollar un motor que pueda funcionar sin pistones ni cilindros. En su lugar, el motor Wankel utilizaría un rotor triangular en una cámara de combustión que albergaría su forma. Y es por su forma que algunos entusiastas lo van a llamar el Spinning Dorito o el Dorito giratorio. Ahora, ¿por qué tiene esta forma? Pues es una forma ideal matemáticamente para tener la mejor combustión posible dentro de la cámara de combustión que utiliza este motor. ¿Cómo funciona? En el motor rotativo, el rotor gira o rota, valga la redundancia, alrededor de la cámara de combustión. Y es así como los tres puntos del rotor van a mantenerse en constante contacto con los bordes de la cámara de combustión. Esto va a crear tres espacios independientes de constante expansión y contracción, como lo hace el pistón subiendo y bajando en el cilindro gracias a las explosiones que ocurren en la cima del mismo. Es justo en cada una de estas pequeñas cámaras independientes donde se mezcla la mezcla aire-combustible y que son encendidas por una chispa independiente también. Y es así como las constantes explosiones van a forzar al movimiento giratorio del rotor y al mismo tiempo los gases escape fuera del mismo. Ahora, por extraño que parezca, los inicios del motor rotativo de hecho pueden ser rastreados hasta finales de los 1800. Podrías haber encontrado variantes rudimentarias de este motor en aviación y motocicletas. Bueno, hay mucha controversia alrededor del motor Wankel rotativo, un motor que desapareció del mercado automotriz a inicio de los 2000. ¿Y el motivo por qué ocurrió eso? Pues la ley, específicamente las japonesas y americanas, y particularmente la estricta norma Euro 5 que surgió en Europa en cuanto a las emisiones. Y es por eso que Mazda dejó de vender primero que nada su RX-8 en Europa. Para 2010 simplemente ya no podía alcanzar los rangos de emisiones que la Unión Europea exigía. Para hacer que las cosas sean todavía peor, los motores rotativos son relativamente raros, así que no es fácil encontrar piezas cuando tienes que reparar algo, mucho menos encontrar un mecánico que conozca bien el motor. Además de todo esto, si hablamos de manejo urbano en ciudad, el motor rotativo tiene un tiempo de vida útil relativamente corto comparado con un motor a pistones convencional. Suelen durar mucho menos de 200.000 kilómetros contra los más de 400 o 500.000 kilómetros que puede durar un motor a pistones, que de hecho en muchos casos pueden llegar a ser casi 1.000.000 de kilómetros. Y tú me vas a decir, hey, pero mi vecino tiene su Mazda RX-8 hasta hoy, lo compró nuevo. Sí, es posible, pero pregúntale a tu vecino si lo utiliza todos los días o más allá de los fines de semana y cuántas veces tiene que ir al mecánico al año. Pues notarás que un motor confiable no es. Hey, pero el RX-8 no fue el único vehículo en utilizar un motor rotativo, hasta una pickup rotativa, princesas. Pero ¿qué fue lo que mató al motor rotativo? Podríamos decir que se mató a sí mismo. Primero que nada, usualmente tiene una muy baja eficiencia térmica, esto por la forma de la cámara de combustión. También tiene un ratio de compresión más bajo. Básicamente vamos a tener dos bujías en este motor que encienden la mezcla aire-combustible mientras rota el rotor, pum, 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 combustión. Pero aquí está la cosa, como no es un cilindro sino una gran cámara de combustión, en el motor rotativo el fuego, la explosión tiene que viajar por más distancia para llegar a encenderse en su totalidad. Cuando llega al puerto de escape, pues mucho del aire y el combustible no se quemó, y es por eso que básicamente vas a botar un poco de combustible por el escape, literalmente en un rotativo. Por eso vas a verlos muy comúnmente botando llamas por el tubo de escape, no porque es cool, sino porque no es eficiente. ¿Esto qué quiere decir? Menor eficiencia térmica, peor rendimiento de combustible, más emisiones. Hablando de ese consumo de combustible, pues en promedio un vehículo de pistones va a tener 55% mejor rendimiento de combustible que su equivalente con la misma potencia en un motor rotativo. Otro problema con los motores rotativos tiene que ver
ver con los sellos, las juntas, las empaquetaduras. Y es que estos sellos tienen que prever que la gasolina, cada una de las cámaras independientes del motor rotativo se mezclen. Pero esta es la parte complicada, la combustión solo ocurre en uno de los lados del triángulo. Esto genera mucha diferencia de temperatura en los diferentes puntos de la cámara de combustión. Esto quiere decir que vas a tener metal expandiéndose en diferentes proporciones en diferentes partes de la cámara de combustión. Esto quiere decir que es muy difícil crear un buen sellado dentro de esta cámara. Esto quiere decir que un poco del aire que va en una de las cámaras va a pasar hacia la siguiente cámara inevitablemente. Ahora, esto no quiere decir que sean incorregibles los problemas. Hay muchas formas de que puedes hacer que un motor rotativo sea un poquito más confiable. Por ejemplo, muchos motores antiguos, sobre todo los de pistones convencionales, sufrían muchísimo de depósitos de carbonitas en la cámara de combustión. Y es que ocurría esto en el proceso de la combustión y nos quedamos con carbonitas acumuladas en la cabeza del pistón. Pero en un motor rotativo las carbonitas son un problema mucho más severo. Y es que las carbonitas aquí van a hacer que los sellos se expandan y que el rotor comience a bailar dentro de la cámara de combustión y no va a servir para nada este motor. Una solución va a ser la gasolina E85, que es 85% etanol, 15% gasolina. Algunas personas también utilizan el E85 más aceite como el VR1 de Valvoline, el 2050. Esto va a ayudar a la lubricación de la cámara de combustión. Luego de girarlo un rato así, vamos a limpiar el motor, vamos a drenarlo del combustible y luego utilizar nuevamente el E85 y va a ayudar muchísimo a limpiar las carbonitas y a lubricar al mismo tiempo el rotor. Pero a pesar de todos estos problemas, el motor rotativo ha avanzado muchísimo y ha maximizado sus pros con el pasar de los años. Por ejemplo, su tamaño. Es muy difícil que un motor de pistones pueda generar 200 caballos de fuerza con el tamañito pequeñito con el que lo hace un motor rotativo. A ver, vamos a comparar aquí ya. El Mazda RX-8 tiene la capacidad de generar 178 caballos de fuerza por litro, comparado con el Bugatti de 8 litros, 4 turbos, 16 cilindros. Así es, estoy hablando del Veyron. Este carro te va a hacer 148 caballos de fuerza por litro. Entonces los motores rotativos pueden llegar a ser muy eficientes a la hora de hacer potencia. Recuerda además que el motor rotativo no sube y baja como el motor a pistones, siempre gira en la misma dirección, lo que quiere decir que las vibraciones son muy pocas. Esto nos entrega un motor más calmado y un andar más suave y confortable. Eso nos permite también utilizarlo como generador de energía para un motor eléctrico, y es por eso que Mazda lo ha utilizado, por ejemplo, en la MX-30 para hacer un extensor de rango, porque funciona como generador para cargar la batería del coche eléctrico y funciona bastante bien. Es compacto, es pequeño, así que no ocupa mucho espacio y puede ir en cualquier lado. Esto te permite optimizar los espacios interiores del coche. Pero ahora, a ver si recuerdas esto, hace como 5 años comenzó el tema en que Mazda empezó a anunciar el retorno del motor rotativo a la producción y los fans se volvieron locos. Pero luego aclararon que se trataría solamente de un extensor de rango para un coche eléctrico. Y ni siquiera un coche divertido, sino una SUV o crossover compacto, punto. Pero ahora, en las últimas semanas, y esto ya se había anunciado el año pasado, Mazda finalmente ha registrado 6 nuevas patentes en motores rotativos. Y la obvia pregunta cae por su propio peso: ¿vamos a ver un sucesor del RX-7 del RX-8? Quizá un RX-9 finalmente. Bueno, pues de hecho sí es posible, porque las 6 patentes de hecho no son de 6 motores diferentes rotativos, son para un solo motor con nuevas patentes y nuevos desarrollos tecnológicos. Una de estas patentes tiene que ver con la eficiencia de combustible, la otra con las emisiones, la otra con la forma y ángulos del rotor, y de hecho ahora vamos a tener el mismo rotor, diferente profundidad, ancho y peso. Esto va a permitir que se controlen las cámaras de combustión dentro de la cámara de combustión del motor rotativo, y así se va a prever el calor adicional que se pueda generar dentro de este motor y los problemas con los sellos que tan famosos son con este motor. Ahora, el nuevo rotor no es completamente triangular así perfecto como el antiguo, sino tiene una zona que sobresale un poquito más. Esto va a permitir que el sellado de cada cámara sea eficiente y también va a permitir tener una mejor eficiencia térmica, por supuesto. Otra de las patentes también habla sobre cómo se va a acoplar este motor a un motor eléctrico, así que sería un coche híbrido, y también de cómo el sistema de filtrado o catalizadores va a hacer de este un motor rotativo mucho más eficiente en cuanto a la contaminación de lo que fue en el pasado. Y es que recientemente un motor de 12 rotores rotativos fue construido en el garaje de Tyson Garvin, un aficionado a los rotativos que decidió hacer una bestia. Bueno, pues el diseño de Tyson Garvin ha sido comprado por Mazda Motor Corporation, y si bien este entusiasta construyó este motor pensando en un bote de carreras, pues su diseño es sumamente interesante, y recordemos que el hombre es ingeniero mecánico. En su diseño él cuenta con 3 cámaras de combustión, como si habláramos de un motor de 3 cilindros, en donde cada cámara de combustión en realidad es un motor rotativo, cada uno de estos moviendo un eje que mueven las aspas para un bote, que podrían ser acoplados también a un cigüeñal para mover los neumáticos de un coche. Ahora, ¿qué es lo que más ha innovado con este diseño Garvin? Pues lo han convertido en un diseño de aluminio. Están utilizando también fibra de carbono involucrada en los rotores, y de esta manera tienen el diseño de rotativo más grande, más potente y más liviano que te puedas imaginar. El nuevo motor rotativo de Mazda en patente, en teoría todavía no hay un prototipo del motor, tendría la capacidad de generar 1000 caballos de fuerza siendo un motor de 12 rotores rotativos. Este motor también podría
podría tener la capacidad de ser híbrido para alcanzar hasta 1400 o 1500 caballos de fuerza. Damas y caballeros, este motor va a ser utilizado para un supercoche deportivo, no hay de otra, sino un hipercoche. Así que el futuro del Mazda RX-9 podría ser mucho más ambicioso de lo que esperamos. Damas y caballeros, recordemos que el rey Toyota está muy involucrado en las finanzas de Mazda, y uno de los mercados en donde más dinero se mueve en la industria automotriz en la actualidad es el mercado de los supercoches deportivos, los coches de lujo, los coches coleccionables. No sería de sorprenderse que Mazda tenga planeado lanzar un vehículo deportivo definitivo que esté por encima de todo lo que Japón jamás haya hecho, incluso por encima del tan afamado Nissan GT-R, para tener el primer hipercoche deportivo de la historia de Japón. Uy, pero ¿qué pasó con el Lexus LFA? No es un hipercoche, es un supercoche. Así que, princesas, lamento informar que este nuevo RX-9, si así se llamara, no sería el coche a la vuelta de la esquina que puedes comprar a precio de Supra. No va a ser eso. Posiblemente tampoco a precio de GT-R, tampoco va a ser eso. Más bien me imagino que va a ser algo para competir con Lamborghinis o Ferraris, cosa que va a ser más que interesante de ver en el mercado. Y recuerden, lo que empieza alto en la industria automotriz y tiene éxito siempre termina bajando, así que en el futuro podríamos ver motores rotativos con diseños similares a este, híbridos, pero ya de menor cantidad de rotores y posiblemente en coches mucho más terrenales. Así que, dicho esto, suscríbete si te ha gustado este video, síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos. Yo soy José Miguel Calderón, muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados al contenido del Dios de los Autos. ¡Chao!